Bueno, muy bien. Vamos a ver qué es un ángulo, ¿sí? Un ángulo, como nos dice acá, un ángulo es una porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen en común, ¿sí? Como pueden observar, este punto es el origen, este es una semirrecta, esta es la otra semirrecta y este es el ángulo A, el ángulo interior entre esas dos semirrectas, es el ángulo que por ahora vamos a estudiar. También se podría medir este ángulo de afuera. Todos estos ángulos que están acá adentro de estas semirrectas se llaman convexos. Cuando esto ya pasa de ser un ángulo llano, ¿sí? Que quedaría por fuera esto, va a ser un ángulo cóncavo. Por ahora nosotros, si nos preguntan las partes de un ángulo, decimos que un ángulo tiene un punto en común, que es el vértice, después tiene dos semirrectas y un ángulo, ¿sí? Ese ángulo interior. Estos ángulos tienen una clasificación, ¿sí? Los ángulos se clasifican en ángulos agudos, que son menor de 90 grados, tiene menos de 90 y más de 0 grados, el ángulo de 0 grados es el ángulo nulo. Después el ángulo recta, que mide 90 grados, siempre son perpendiculares sus lados. El ángulo obtuso, que es mayor de 90 y menor de 180 grados. Y el ángulo llano, que mide 180 grados. Acá tienen una figura para analizar eso. Observen que estos ángulos de acá tenemos el ángulo 1 es agudo, el ángulo 2 es agudo, el ángulo 3 es agudo, son estos, ¿ve? Agudo, 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 menor de un recto. Y llego a un recto, ángulo de 90 grados, ese es un recto. Cuando pasa de un recto, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, son estos ángulos de acá abajo, son ángulos obtusos. Y cuando llega al llano, que es esto, es un ángulo de 180 grados y se clasifica como ángulo llano. Todos estos ángulos son ángulos convexos. Si uno pasa de 180 grados, eso se llaman ángulos cóncavos. Entonces, nosotros estos ángulos pueden aparecernos, como vimos ahí, en la vida cotidiana, ¿ves? El cono de un helado, la separación de los dedos, me están formando un ángulo. La esquina de esa figura es un ángulo recto, con los dedos ahí he formado un ángulo recto. La apertura de un abanico me está formando un ángulo obtuso. Y ese brazo estirado me está formando un ángulo llano. Acá me dan estos ejercicios y me preguntan que con las agujas del reloj, ¿qué tipo de ángulo están formando? Y si ustedes observan, este está formando un ángulo recto, ¿sí? Este está formando un ángulo agudo, este está formando un ángulo obtuso y este está formando un llano. Esa sería la clasificación de estos triángulos. Bien, vamos a ir a hacer unos ejercicios. A ver. Bueno, muy bien, vamos a ver una aplicación acá en GeoGebra y acá tenemos un ángulo nulo, ¿ve? No se ve nada, pero si yo empiezo a hacer girar esta semirrecta, ¿ve? En sentido contrario a las agujas del reloj, esto empieza a formarse ángulos y me los va clasificando acá abajo como pueden notar, ¿ve? Me dice que este ángulo es de 6 grados y es agudo, así que yo voy a ir haciendo girar esto, es decir, voy a ir dándole valores al ángulo, 22 grados agudo, 38 grados agudo, 58 grados agudo, 74 agudo, 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 agudo. En un momento esto me dice que el ángulo es recto. Si pasa de 90 va a ser obtuso, ¿ve? Ahí como pueden observar, obtuso, 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 hasta que llegue a 180 y eso va a ser un ángulo llano. Si pasa de 180, el ángulo ya se llama cóncavo, ¿ve? Tiene más de 180 grados. Todo eso hasta que llega al giro completo. Es un ángulo cóncavo, ¿ve? Ángulo cóncavo. Así giran los ángulos. Es decir, los ángulos tenemos que tener claro que giran así, en sentido contrario a la aguja del reloj, ¿ve? Para allá es donde van a girar nuestros ángulos. Eso es lo que tenemos que tener, ¿sí? En cuenta. Muy bien, vamos a ver algunos ejercicios. Ahora nos podrían pedir algunos ejercicios para realizar. Vamos a resolver algunos ejercicios. Muy bien. Bueno, muy bien, nos dan estos dos ángulos y nos piden que
midamos estos ángulos y los clasifiquemos. Vamos a tomar nuestro transportador, vamos a ponerlo en el vértice, ahí, como pueden observar, hay que estar atento. Esta rayita es el centro del transportador, entonces eso lo tengo que ubicar justo en ese vértice. Así que voy a tomar mi transportador, lo voy a poner ahí justo, veo que esto queda derechito acá, y ahora mido. Este es un ángulo, ¿sí? Agudo. Esta es mi abertura, ¿ves? Entonces digo, esto tiene 20, 25, un poco más de 25, traigo la lupa acá y esto me da 25, 26, 27 grados. Entonces digo que este ángulo mide 27 grados, inclusive también podría, este transportador lo puedo llevando así, 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 16 grados, como pueden observar, ahí me va dando el valor del ángulo acá, ve ahí, 16,1 grados tenemos hasta ahí, y lo sigo girando, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26,1, 27, 27,1, 27 grados, ¿ve? Eso es lo que vale este ángulo. Muy bien, ahora vamos a ponerle el valor a este ángulo. Nos dijeron póngale cuánto mide cada ángulo. Esto vale 27 grados. Ahora vamos a medir este. Este es un ángulo obtuso. Acá lo que tienen que tener cuidado, ustedes cuando ponen su transportador ahí, en el centro, y van a medir esto, tienen que tener cuidado con esto, porque acá yo podría decir, viene acá alguno y dice, este ángulo mide 60, profe. No, no mide 60 porque es un ángulo obtuso. Este ángulo mide más de 90 grados. Si uno va corriendo esto y mirando, mirando, lo llevo hasta el segmento este, ahí veo que este ángulo mide 120 grados. ¿Ve? 120 grados. Ahí lo traigo hasta ahí y mido que esto mide 120 grados, ¿sí? Acá puedo posicionarlo, pongo mi transportador y veo que el ángulo mide 120 grados. Eso es lo que mide. Estos ángulos pueden estar mirando para otro lado, ¿sí? Pueden girarse, ¿ve? Yo podría tener este ángulo y me lo podrían dar así, me lo podrían dar así el ángulo, me lo traen así y yo lo tendría que medir y el ángulo va a medir igual, 60 grados. Yo para medir este ángulo tendría que girar mi transportador, ponerlo en una de las bases ahí, lo dejo ahí, ve como pueden observar. Si ahora traigo la lupa, este ángulo mide justamente esos 27 grados, sigue midiendo 27 grados. ¿Ven? No importa cómo esté ubicado. Si nosotros giráramos digamos, este ángulo, supongamos que este ángulo me dice, mire, este ángulo es así, mide este ángulo. Bueno, yo siempre tengo que traer mi transportador y posicionarlo en el vértice, ponerlo, ¿sí? De manera que me quede una de sus rectas pegada a la base de mi transportador, como veo ahí, y acá yo veo que este es un ángulo obtuso y mide 120 grados, como me está mostrando el transportador acá, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Mirar la abertura de esas dos semirrectas. Si esa abertura es más de 90, es obtuso. Si es menos de 90, es agudo. Eso es lo que hay que tener en cuenta en estos casos. Muy bien. Bueno, vamos a encontrar la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es una semirrecta también que divide un ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Eso es la mitad de un ángulo. Es decir, si este ángulo vale 27, la bisectriz lo va a dividir en dos partes iguales, ¿sí? Me van a quedar dos ángulos de 13,5 grados en ese caso. Entonces, ¿cómo se hace esa bisectriz? Bueno, uno toma un compás, trae el compás, pincha en el vértice este compás acá, y lo que vamos a hacer nosotros con esto es, primero que nada, vamos a, vamos a girar vamos a pinchar el compás ahí y lo vamos a
Y vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer esto. Bueno, cuando quiera este compás. Lo que tenemos que hacer es girar el compás acá, que me haga una marca. Así que vengo acá, vengo acá. Bueno, no quiere girar. Vamos, ¿qué pasa con este que no quiere girar? Bueno, bien, bien, porque está al revés. Bueno, tomamos el compás. Venimos, ponemos ahí. Ahí es donde tendría que pinchar esto. Lo vamos a girar. Y vamos a hacer esto, miren. Vamos a marcar, ¿ve? Vamos a hacer una marca. Y en esas marcas es donde con esta misma abertura que tenemos del compás, venimos y hacemos clic en esas marcas, como pueden observar. Y ahora hacemos girar de nuevo esto. Con esa misma marca decimos hacemos este giro. Con esa misma abertura traemos y pinchamos en la otra marca que está cruzando la semirrecta S. Y hacemos girar el compás de nuevo. Esto se va a cortar, ¿ves? Con el otro giro que hicimos. Y ahora si nosotros unimos, ¿sí? Si nosotros ahora unimos esto, si nosotros unimos esta intersección con el vértice, eso es lo que me va a marcar la bisectriz de este ángulo. Es decir, unimos ahí, ¿ves? Y ahí me quedó esa bisectriz dividiendo el ángulo en dos partes iguales. Así es como sería esa bisectriz en ese ángulo. Bueno, muy bien, vamos a hacer la bisectriz en este otro ángulo entonces ahora, en este ángulo obtuso. Bueno, ¿cómo se hacía la bisectriz? Bueno, lo primero que hay que hacer para hacer una bisectriz, hay que traer el transportador, pinchar en el vértice y hacer una marca. Hacemos esto. Listo, hacemos esa marca. Vamos a prolongar este segmento para que nos quede mejor. Bien. Hacemos esas marcas, ¿ve? En esas marcas que nosotros estamos haciendo acá, en estas marcas que estamos haciendo acá, esta marca y esta marca es donde vamos a hacer, vamos a pinchar con el transportador y con la misma abertura que habíamos hecho eso, vamos a venir y lo vamos a marcar para hacer la bisectriz. Así que eso es lo que vamos a hacer. Venimos acá, traemos el transportador, pinchamos ahí y vamos a hacer este giro. Vamos a hacer este giro, miren. Esto es, hay que pinchar ahí con el transportador y hacer este giro. Primero voy a poner acá. Muy bien, y ahora giro esto y marco. Hago esto, vengo con la misma abertura, pincho en la otra marca, pincho ahí y, y hago esto. ¿Ven? Estos se cortan en un punto y ese punto justamente, ese punto donde se cortan esto y este punto, que es el vértice, yo lo uno con una recta y eso me va a determinar la bisectriz de ese ángulo. ¿Ves? Me dividiría este ángulo en dos ángulos iguales. Si este ángulo era de 120, cada uno de estos ángulos debe medir 60, ¿sí? Así que si yo trajera acá el transportador, lo ubico ahí, ¿ven? Lo ubico ahí, como pueden observar, ese ángulo mide 60 grados, ¿ves? Ahí está el ángulo de 60 grados, como pueden observar. Si no se ve bien, traemos la lupa y mostramos con la lupa, ¿ves? Y ahí ven que es 60 grados el ángulo, por lo tanto, eso está bien. Es decir, la bisectriz lo que hace es dividir a un ángulo en dos partes iguales. Eso es lo que está haciendo la bisectriz. Muy bien. Bueno, ahora lo voy a hacer en un papel. Acá me están diciendo que construya un ángulo de 60 grados y haga su bisectriz. Lo primero que hago, tomo un vértice, trazo un segmento, traigo el transportador ahora acá, traigo el transportador, lo posiciono ahí, veo que esté derechito.
marco acá 60, ¿sí? Vengo acá, marco 60 grados y trazo esa semirrecta. Muy bien. Este es mi ángulo. Este es mi ángulo de 60 grados, que es el que me pidieron que haga. Ahora me están pidiendo la bisectriz. Bueno, con la bisectriz dijimos, abrimos el compás a una abertura y hacemos esto. Bien, ahora en estas marcas que quedaron ahí, en esas marcas es donde nosotros vamos a pinchar con el compás en esa misma, con la misma abertura, no tengo que tocar el compás, la abertura, y hago esto, voy a la otra, pincho ahí, hago esto. Como pueden observar, ahí se produce una intersección. Con esa intersección y el origen de ese ángulo, uno va a trazar esto y ahí me va a quedar. Esta es la bisectriz, ¿sí? Esa es la bisectriz de este ángulo, que es un ángulo agudo. Me va a dividir esto en dos ángulos de 30 grados, porque este ángulo si vale 60, cada uno de estos va a valer 30. Vamos a hacer otro, nos piden que haga uno de 150 grados, entonces tomo el vértice, tomo el transportador, yo sé que un ángulo de 120 grados, un ángulo 150 grados, es un ángulo obtuso, así que más de 90, 90, 140, 150 hasta acá, hago esa marca, muy bien, tomo la regla, ese es mi ángulo de 150 grados, este ángulo es un ángulo obtuso. Bueno, ¿qué nos piden? La bisectriz. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Abrimos el compás a una abertura cualquiera y hacemos esto. Una vez que hacemos eso, eso nos da dos marcas. Corta acá y corta acá. Con esas marcas venimos y pinchamos ahí, ¿ves? Pinchamos ahí y hacemos esto. Pinchamos ahí y hacemos esto. Muy bien. La intersección, que sería esto, y el vértice, me van a servir para trazar esa línea, esto que es la bisectriz de ese ángulo obtuso. Así es como sacamos la bisectriz. Muy bien. Ahora me dice, ¿podrá a este ángulo de 60 grados hacer un ángulo opuesto por el vértice? Sí, lo que debería hacer es prolongar esta semirrecta, ¿ve? Esta era para allá, la prolongo para acá, y esta que iba para arriba, la prolongo hacia abajo. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales y son opuestos por el vértice. Eso es lo que debería hacer. ¿Y en este podría hacer lo mismo? Sí, vengo acá y digo, bueno, prolongo esta recta que iba para allá, la vamos a prolongar hacia acá. Y esta recta que iba para allá, la vamos a prolongar hacia abajo. Bien. Ahora esto me determina los ángulos opuestos por el vértice. Esta abertura de acá también es 150 grados. Acá se forman ángulos opuestos por el vértice y ángulos adyacentes, porque estos ángulos, ve, este ángulo de 60 grados, con este ángulo que queda acá, forman un ángulo llano. Es decir, si tengo 60 para llegar a 180, me va a dar 120 grados. 60 y 120 son ángulos adyacentes. Y acá también este va a valer 120 grados porque sería opuesto por el vértice con este. Eso es lo que ocurre ahí. Si este es 150, bueno, este tiene que ser 30 porque así tienen que formar 180 y este tiene que ser 30 también porque son opuestos por el vértice. Así forman 180 grados, son adyacentes, ¿sí? Así forman 180 grados, son adyacentes. Esto con esto se dicen que son opuestos por el vértice. Así es como me dice que son opuestos por el vértice o adyacente, o me podría dar un solo ángulo, me dice haga el ángulo de 150, encuentre su adyacente, va a ser este de 30. Encuentre el opuesto por el vértice a ese adyacente, que va a ser este de 30, ¿sí? Dos ángulos son adyacentes cuando sumados dan 180 grados. Armo el de 150, trazo este que sería lo que falta para 180, este va a ser igual y este va a ser igual a 150. Esos serían ángulos opuestos
por el vértice y adyacente. Bueno, muy bien, si está viendo este video, pause el video y complete los ángulos que faltan acá. Si tiene este ángulo que es 50 grados, entonces sabe que este ángulo de acá va a ser igual porque es opuesto por el vértice, ¿sí? Pausó el video y ahora lo verifica con lo que estamos haciendo nosotros. Este ángulo vale 50, por lo tanto este, que va a ser el ángulo que va a formar con este otro dos ángulos que van a ser adyacentes, es decir, suman 180 grados, entonces tengo que hacer 180 menos 50 y esto me da 130 grados. Por lo tanto, este ángulo va a tener 130 grados. Y este que está acá también va a tener 130 grados porque es opuesto con el vértice por este, ¿ves? Son opuestos por el vértice. O si este es 50, este también tiene que valer 130 porque así formarían ángulos adyacentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recuerden que los ángulos consecutivos comparten el vértice y comparten un lado, es decir, ángulos consecutivos. Si a mí me marcara acá y me dijera, indique cuáles son los ángulos consecutivos, yo debería decir que consecutivos son 1 y 2, punto y coma, 2 y 3, punto y coma, y 3 y 4. Esos son ángulos consecutivos. 1 y 2 comparten este lado, 2 y 3 comparten este lado, 3 y 4 comparten este lado. Y marque unos ángulos no consecutivos. Bueno, 1 y 3 serían no consecutivos, 2 y 4 serían no consecutivos, 1 y 4 serían no consecutivos, ¿ves? ¿Sí? Esos serían ángulos consecutivos y ángulos no consecutivos. Y estos ángulos tienen una particularidad, ¿ves? Este ángulo 1 con este ángulo 2 tienen una particularidad. Que además de ser consecutivos, ¿ve? Porque comparten este lado y comparten el vértice, suman 180 grados. Entonces estos ángulos son los ángulos adyacentes. Son consecutivos, ¿sí? ¿Ve? Adyacentes. Es decir, estos son ángulos adyacentes. Cuando son consecutivos, ¿ve? Comparten un lado y comparten su vértice y sumados dan 180 grados. Muy bien, muchas gracias.